Hola Iglesia, buenos días, que el Señor les bendiga. Hermanos, estuve averiguando un poco sobre por qué el pueblo de Dios es un pueblo de dura servicio. Yo tenía en mi mente que el pueblo de Dios era de dura servicio porque es como duro de entendimiento, y realmente no es que sea duro de entendimiento. El pueblo de Dios tiene un muy buen entendimiento. El pueblo de Dios capta de una manera súper especial la palabra. Lo que lo hace de dura cerviz es que la clasifica. Entonces decide qué tomar de la palabra y qué dejar. Porque las promesas de Dios las tomamos, o sea, casi que las cogemos en el aire. Y cuando hay una predicación y hay una palabra que nos agrada, levantamos la mano y decimos, amén. Esa palabra es para mí, esa palabra es para nosotros, esa palabra la tomo para mi vida, la aplico para mi vida. Y cuando de pronto hay una palabra que no nos gusta, que no encaja como con lo que queremos, nos hacemos como los que esta no es para mí, nos apartamos un poquito y dejamos que la palabra como que pase por un lado y no nos afecte. Entonces no es que el pueblo de Dios sea de poco entendimiento, no, es de mucho entendimiento. El pueblo de Dios es de dura servicio porque resiste esa palabra, la resiste con gran fuerza. Y indagando un poco, encontré que realmente la cerviz es la parte de atrás de la cabeza, esta parte de acá. Y cuando el Señor le dice a Moisés, este pueblo es de dura cerviz, lo está comparando con esos animales que usaban para arar la tierra, con los bueyes, los usaban para arar la tierra. Ellos iban con un yugo, dos animales atados con un palo y con el aparato que usaban para arar la tierra, y ellos los jalaban. Y resulta que el yugo iba puesto era sobre los cachos del animal, o sea, detrásito de los cachos, para que el animal con la cabeza empujara o jalara más bien el yugo, y de esa manera araban la tierra, preparaban la tierra para que la semilla fuera sembrada. De esta manera, cuando el animal era de dura cerviz, era porque el animal no bajaba la cabeza para que le quedara bien puesto el yugo. Entonces, el animal resistía, resistía al amo, lo resistía de tal manera que no bajaba la cabeza y le quedaba mal puesto el yugo. Y si el yugo le quedaba mal puesto, le quedaban las orejas al animal agarradas, cogidas, le quedaban como, como así, porque la cuerda con que amarraban, el aparato con que amarraban, le presionaba las orejas. Entonces, cuando el campesino estaba arando la tierra, necesitaba guiar al animal, y lo guiaba era con palabras porque él iba detrás. Entonces el animal no escuchaba claramente la voz del amo. Como no escuchaba claramente la voz del amo, agarraba para cualquier otro lugar. Entonces, la dura cerviz es la dureza de la cabeza para bajarla, para doblegar a la voz del amo. Entonces, esa dura cerviz impide que se escuche con claridad la instrucción que el amo le da al animal. Entonces el Señor dice, este pueblo es de dura cerviz porque no doblega su cabeza, no doblega su cabeza para escuchar bien la instrucción del Padre Celestial. Es por eso que el pueblo es catalogado como de dura cerviz, porque le falta doblegarse ante su rey, le falta doblegarse ante su Dios.
Esta es la razón por la que el Señor dice, este pueblo es de dura servicio. Pero vamos allí a la palabra. Vamos a la palabra en Éxodo 32:9. Dice, dijo, dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura servicio. Entonces, ya sabemos qué es la dura servicio. Es la dureza para doblegar, para bajar la cabeza delante del amo. En nuestro caso, delante de Dios. Vamos a mirar tres razones por las que el pueblo es de dura servicio. Y una de las razones, una de las primeras razones que yo encuentro que el pueblo es de dura servicio, es que somos de mala memoria. Somos desmemoriados. El pueblo de Dios conoce el poder de Dios, conoce el amor de Dios, conoce la misericordia de Dios, conoce que Dios dio a su Hijo Jesucristo por ellos. Que el Señor dice en su palabra, ya, si te he dado a mi Hijo, o sea, ¿qué te podría negar? O sea, ¿qué crees que no podría darte el Señor? El Señor dice con claridad, ¿habrá algo difícil para mí? ¿Habrá algo que yo no pueda hacer por mi pueblo? Al pueblo se le olvida eso. Y muchas veces el pueblo expresa, yo no creo que Dios vaya a hacer tal cosa. Yo no creo que Dios vaya a hacer eso. Se escucha mucho en las parejas y en las familias, que las familias pierden la fe. Dice, yo no creo que mi esposo vaya a cambiar, yo no creo que mi esposa cambie, yo no creo que mi hijo cambie, yo no creo que el vecino cambie, yo no creo que la vecina, yo no creo, ¿cierto? Se les olvida el poder de Dios, se les olvida. A ver, nosotros todos, creo yo, pues que todos tenemos tal vez un testimonio para contar. Tenemos algo que el Señor ha hecho para nosotros de manera sobrenatural. Yo creo que todos hemos vivido cosas así. Un milagro, algo que nosotros decimos, definitivamente esto fue el Señor el que lo hizo. Esto fue Dios, ¿cierto? Y en el momento de tener fe, se nos olvida. En el momento de la prueba, en el momento de la angustia, en el momento, anhelamos la presencia de Dios, pero se nos olvida el poder de Dios. Esa es una de las razones que nos hace duros de servicio, duros. Miremos ahí mismo en Éxodo 14, del 13 al 15. Dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Este pueblo de dura cerviz del que está hablando el Señor aquí es el mismo pueblo que vio cómo el Señor lo sacó después de esclavitud, lo sacó de esa nación que los oprimía, les dio libertad. Es el mismo pueblo. Y el Señor está diciendo acá más adelante, pero ¿por qué no recuerdan que yo los saqué de la esclavitud, que yo hice de ellos una nación libre? Y hoy resisten a mi palabra. Entonces nosotros como que vivimos el momento, sí, gloria a Dios, Dios me sacó de esta, Dios me dio este milagro, Dios hizo esto para mí, pero cuando viene una nueva situación, como que, wow, se nos olvida, wow. Entonces, una de las razones por las que a veces no nos doblegamos delante del Señor es precisamente esa, nuestra mala memoria. Por el simple hecho de que el Señor me dio salvación y vida eterna, yo debo postrarme delante de Él. Ni siquiera arrodillarme, postrarme, rostro a tierra. Algunos por cuestiones de salud no pueden ya
postrarse rostro a tierra, ¿cierto? Otros ni siquiera se pueden arrodillar. Pero los que podemos, ¿cuándo fue la última vez que nos arrodillamos? ¿O cuándo fue la última vez que nos postramos delante de Dios? Rostro a tierra. ¿Cuándo fue la última vez que lo hicimos? Se nos olvida las cosas que el Señor ha hecho por nosotros. Se nos olvida, no son pasajeras. Vamos a mirar ahí mismo el Salmo 42. Salmo 42. Amén. ¿Y cuántos de nosotros hemos dicho amén a esa palabra? ¿Cuántos hemos dicho amén a esa palabra? ¿Y a cuántos se nos ha olvidado? ¿Y a cuántos se nos ha olvidado esa palabra cuando ya hemos salido del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso? Se nos olvida esa palabra. Pero en el momento que hemos estado en la desesperación, ay Señor, sácame de aquí. Y el Señor llega, nos da la mano, nos saca y decimos, gloria a Dios. Nos sacó del lodo cenagoso, de la desesperación, nos sacó. Pero al rato se nos olvida. Entonces, se nos olvida y cuando el Señor dice, por favor, apártese de esta mala conducta, decimos, pero Señor, pero de pronto mira que es que esta situación es que, y empezamos como a esquivar la instrucción de Dios. Empezamos como a hacernos a un ladito, a clasificar la palabra, sí Señor, sí, pero es que, mira que es que yo, se nos olvida lo que Dios ha hecho por nosotros. Al pueblo de Israel se le olvidó que fue el Señor el que los sacó con mano poderosa del yugo de los egipcios. A nosotros también se nos olvida que el Señor nos saca del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación. Entonces, una de las razones por las que el pueblo de Dios es de dura cerviz es por la mala memoria. Es por la mala memoria, hermano. Segunda razón, solo voy a nombrar tres. Solo tres, no voy a nombrar más, solo tres. Pero son muchas. Tenemos una fe que muchas veces es lógica. Tenemos una fe que nos guía a través de los ojos. Tenemos una fe que... Vamos a la palabra. Vamos a la palabra, por favor. No recuerdo. ¿Alguien tiene Juan 20, 24, 29? Dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Luego Jesús, estando las puertas cerradas, se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Muchas veces la fe de nosotros es como la fe de Tomás, en muchas ocasiones. Porque Tomás no vio, porque solo fue por testimonio de los otros, él dijo, yo no. Eso no es lógico. Eso no tiene ningún argumento. ¿Me van a decir ustedes que lo vieron cuando yo lo vi morir? Cuando yo lo vi en la cruz, cuando yo vi que lo enterraron. Y así pasó una semana. Y no creyó. Solo creyó
cuando le fue posible ver. Y el Señor tan misericordioso que le dice, ven, mira, mete el dedo en la llaga, mete el dedo aquí en el agujero que el clavo hizo, mete el dedo para que creas. Pero bienaventurados, o sea, doblemente felices aquellos que sin haber visto, creyeron. Muchas veces nosotros nos perdemos la bienaventuranza, nos perdemos el ser doblemente felices porque nos falta una fe ciega, una fe sin ver. Fe. ¿Qué es lo que es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nuestra fe no puede ser guiada por nuestros sentidos. Nosotros no podemos caminar por vista. Nosotros no podemos aplicar la lógica a la vida cristiana. No podemos. Y muchas veces lo hacemos. Muchas veces estamos viendo o estamos en un lugar y decimos, es que ahí no se ve nada. No, nosotros no somos de los que tenemos que ver para creer. Nosotros debemos ser esos que creen en la palabra de Dios, en lo que Dios dice, aunque no veamos nada. Aunque estemos clamándole al Señor por una situación específica, por el cambio de una persona, aunque estemos pidiéndole, Señor, que mi hijo cambie, que mi hija cambie, que mi esposo cambie, que mi cuñado, que mi hermana, que el vecino, que la vecina, debemos creer que el Señor tiene el poder para hacerlo, aunque no veamos qué está sucediendo. Aunque no veamos ni siquiera un ligero cambio positivo, aunque al contrario veamos un cambio excesivamente negativo. Debemos seguir creyendo que nuestro Dios tiene el poder para hacerlo. Y lo hará siempre y cuando usted y yo no perdamos esa fe. Entonces el pueblo de Dios es de dura cerviz porque muchas veces quieren caminar por vista. ¿Saben ustedes lo que estaba sucediendo en ese momento en que el pueblo de Dios, el Señor le dice a Moisés, este pueblo es de dura cerviz? Le estaban diciendo a Aarón, al sumo sacerdote, venga, háganos un ídolo de oro para que nosotros le adoremos y le rindamos tributo. Porque no sabemos qué pasó con Moisés. Moisés se fue hace mucho tiempo. Nosotros necesitamos ver algo que nos guíe. ¿Y saben qué hizo Aarón? Les dijo, bueno, quítense los aretes de oro que tienen ustedes, sus mujeres, sus hijos, todo lo de oro que tengan. Y vamos a construir. ¿Y qué fue lo que construyeron? ¿Alguien me dice qué fue lo que construyeron? Un becerro. Un becerro de oro. Un becerro hicieron. Aarón, un sacerdote del Señor, un sacerdote de Dios, le hizo un becerro al pueblo para que el pueblo lo viera y le adorara. Wow, eso nos hace un pueblo de dura cerviz. El querer caminar por vista y no por fe. Entonces miren, solo van dos cosas y miren todo lo que implica, ¿cierto? A todo lo que conlleva. ¿Ah? Esa dura cerviz nos hace, no nos deja las orejas como aplastadas y no nos permite escuchar bien la voz de nuestro Señor, la voz del que nos guía. Así le estaba pasando al pueblo en aquel tiempo y ahora no es distinto. Ahora no es muy distinto. Entonces somos de mala memoria y muchas veces tenemos una fe que es lógica, una fe lógica. Y en esa fe lógica también hacemos caso a los anhelos del corazón, a lo que el corazón quiere, a lo que el corazón busca. Queremos y le presentamos al Señor los anhelos del corazón como única alternativa. Señor, esto es lo que mi corazón quiere, esto es lo que mi corazón desea. Señor, lo que yo quiero es
esto, aquí está, para que me lo concedas. Y se nos olvida que ya la palabra dice, y les voy a leer en Jeremías 17:9, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jeremías, desde antes ya había dicho, engañoso es el corazón, engañoso, más que todas las cosas. Pero miren lo que añade, y perverso. Y yo confío en los anhelos de mi corazón y son los que yo llevo delante del Señor. Esos son los que llevo delante de Él, los anhelos de mi corazón. Wow. Pero ya el Señor había dicho, ¿cierto? Que engañoso es el corazón y más que todas las cosas y perverso. Pero a mí se me olvidó. A mí se me olvidó que el Señor dijo eso y llevo mis anhelos delante de Él y se los presento para que Él me conceda lo que yo estoy pidiendo. Pueblo de dura cerviz. Pueblo de dura cerviz. Entonces, el Señor es hermoso. El Señor no quiere que seamos así. El Señor no quiere que seamos un pueblo de dura cerviz. El Señor quiere que seamos un pueblo que se doblega delante de Él, que agacha la cabeza. Y cuando usted y yo agachamos la cabeza delante del Señor, ¿sabe qué pone el Señor sobre nosotros? Pone su yugo. Pone su yugo. Es por eso que el Señor pide que nos dobleguemos, que no seamos de dura cerviz, que agachemos la cabeza para que su yugo quede bien puesto. Entonces, somos de mala memoria y muchas veces tenemos una fe lógica. Tenemos una fe lógica. Otra de las razones es que hemos dejado la obediencia a un lado. Hemos hecho a un lado la obediencia. Y cuando nosotros hacemos a un lado la obediencia, dejamos de vivir de acuerdo a la instrucción que el Señor nos da. Dejamos de vivir de esta manera. Vamos a mirar ahí también rápidamente Romanos 8, del 1 al 11. Y miramos cómo el Señor nos dice cómo debemos vivir y cómo debemos ser guiados. Adelante, hermana. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, en cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Amén, hermano. Amén, amén. Le voy a repetir este último versículo. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros,
El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Qué hermoso, ¿cierto? Qué hermoso. Tenemos ahí una instrucción. El Señor dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El Señor nos está diciendo, yo quiero que mi pueblo ande conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Pero muchas veces el pueblo desecha esa instrucción y quiere alimentar más la carne y menos el espíritu, o alimentar los dos para llevar como un equilibrio. Y el Señor está diciendo, no, no es así. Porque si usted alimenta más la carne que el espíritu, hay condenación. Pero si alimenta más el espíritu, si alimenta más el espíritu, ¿qué es lo que va a hacer el que levantó a Jesucristo de los muertos? Va a vivificar vuestros cuerpos mortales. O sea que si yo nutro mi espíritu, mi cuerpo mortal va a ser vivificado. Wow. Entonces debemos volver a la obediencia. Debemos volver a escuchar esa instrucción de aquel que nos amó y dio su vida por nosotros. Debemos dejar a un lado la desobediencia y escuchar la instrucción que el Señor tiene para nosotros. Vamos a leer ahí también, ya estamos terminando. Vamos a leer ahí también en Mateo 11:29. Mateo 11:29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén, hermano. Muchas gracias. Dobléguese ante el Señor, baje la cabeza delante de Dios. Porque si usted baja la cabeza delante de Dios, el yugo de Cristo le va a quedar bien puesto y las orejas no le van a quedar cogidas, no le van a quedar aplastadas. Y su yugo es fácil y ligera su carga. ¿Y cuántos de nosotros hemos estado en angustia, hemos estado en preocupación, hemos estado en tribulación? ¿Y cuántos de nosotros hemos buscado paz para nuestras almas? Muchas veces no la encontramos. Es porque llevamos el yugo mal puesto. Es porque al momento de que el Señor nos pone su yugo, nosotros no bajamos la cabeza como debe ser. Entonces el yugo nos queda mal puesto. Y cuando el Señor nos da la instrucción, la escuchamos mal. Debemos doblegarnos delante de nuestro Señor y dejar que Él nos ponga su yugo, porque su yugo es fácil y ligera su carga. Y vamos a dejar de ser un pueblo de dura cerviz. Y vamos a empezar a ser un pueblo que escucha con claridad la instrucción de su rey. Y el rey le dice, mira, por ahí no es, por acá, por este lado. Él va a voltear para ese lado. Y él le dice, no, por ahí no, ahora coge por este lado. Él va a voltear para ese lado, porque el yugo le quedó bien puesto y escucha con claridad la instrucción de su Señor. Escucha con claridad. Muchas veces nosotros no encontramos la paz para nuestras almas. No encontramos ese descanso para nuestras almas. Es porque no hemos escuchado bien la instrucción. Y como no hemos escuchado bien la instrucción, entonces no hemos aprendido de Jesús. No hemos aprendido mansedumbre. ¿Cierto? Mansedumbre y humildad. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y cuando usted aprende mansedumbre y humildad, es cuando haya el descanso. No lo haya antes. El Señor Jesús está diciendo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es ahí que vas a hallar el descanso, cuando aprendes mansedumbre y humildad. Es ahí, dejando de ser de dura cerviz y doblegando cabeza delante del Señor. Mis queridos hermanos,
El descanso para el alma llega cuando usted y yo bajamos la cabeza y mostramos ante nuestro Señor mansedumbre y humildad. Y ahí nuestra cerviz deja de ser dura y empieza a ser blanda y empieza a ser nuestro oído sensible a la instrucción de nuestro Señor. Solo 3 razones hemos tocado. Y yo espero que el Señor nos haya hablado a todos, porque a mí me habló de una manera especial. El Señor no quiere que usted y yo seamos de dura cerviz. Quiere que usted y yo escuchemos bien la instrucción, que el yugo de Cristo nos quede bien puesto y que hallemos ese descanso para nuestras almas. Que el Señor les bendiga. Tú nos enseñas, Padre, a ser humildes. Tú nos enseñas a ser mansos, Señor. Y tú nos enseñas a encontrar esa paz para nosotros. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra, por tu instrucción y por tu yugo. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, amén.